Para que las personas puedan realizar trámites en línea y unificar los servicios de atención, así como eliminar la corrupción, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó la iniciativa de ciudadanía digital Llave CDMX. ¿Para qué sirve? Pues para hacerle la vida más sencilla al ciudadano, a la ciudadana, de tal manera que no tenga que hacer colas y que pueda hacer todos sus trámites en la medida de lo posible a distancia, o si llega directamente a una oficina, desde la oficina ya tienen todos los documentos que alguna vez entregó el ciudadano o ciudadana, y sirve también pues para acabar con la corrupción. Eduardo Clark García, director general de la Agencia Digital de Innovación Pública, dijo que esta iniciativa es un mecanismo de acceso universal a los trámites de la Ciudad de México, con la finalidad de reducir el tiempo de entrega y recepción de documentos. Con esta cuenta verificada vamos a poder hacer trámites en línea 100% digitales, que involucre que ya nadie tenga que decir sí, efectivamente Eduardo Clark, quien es quien está promoviendo. Esto a nuestro gusto, y creo que podrán compartirlo conmigo, es un cambio de paradigma gigantesco, mediante el cual vamos a reducir de manera dramática el número de solicitudes que se tiene que hacer uno a uno viendo a un funcionario público. La plataforma contará con un expediente y ficha ciudadana con cuentas verificadas y contraseña personalizada, lo que mantendrá protegidos los datos de los usuarios. Las autoridades señalaron que con esta iniciativa se prevé hacer uso de la Ley de Ciudadanía Digital, que tiene el objetivo de otorgarle a los ciudadanos el control de su identidad digital. Quienes estén interesados en formar parte del registro deben ingresar a la página llave.cdmx.gov.mx. Con imágenes de Javier Martínez, Mariana Sánchez, 21 Noticias.